Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Yo he escrito algo para hacer como un viaje de dónde vienen las intenciones de Estados Unidos hacia Cuba. Y lo he titulado Cuba bajo asedio, 65 años de bloqueo y resistencia frente al imperialismo estadounidense. Dice así: hablar del bloqueo contra Cuba no es un ejercicio académico ni una reflexión distante. Es una obligación política y moral. Denunciar el asedio que sufre el pueblo cubano por parte del gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, no puede quedarse en palabras vacías ni en gestos simbólicos. Exige compromiso, exige acción, exige que los pueblos del mundo se levanten frente a una injusticia que lleva más de 6 décadas. Porque lo que ocurre en Cuba no es normal, no es aceptable, no es tolerable. Estamos ante uno de los asedios más prolongados y sistemáticos de la historia contemporánea. Durante más de 65 años, la mayor potencia del planeta ha impuesto un cerco económico, comercial, financiero contra una pequeña isla cuyo único delito ha sido defender su soberanía. No existe precedente de semejante ensañamiento y no es casualidad. Existe otro precedente que es lo que ocurre con el pueblo palestino. Desde sus orígenes, Estados Unidos entendió que Cuba no era una isla cualquiera. Figuras como George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, y Thomas Jefferson, el tercero, ya señalaban su valor estratégico. Cuba era vista como una pieza clave para el dominio del Caribe y el control del Golfo de México. No hablaban de cooperación, hablaban de control. Ya en 1995 José Martí lo dejó claro en una carta a Manuel Mercado. La lucha por la independencia no es solo contra España, que en ese momento era la colonia, sino contra la amenaza de expansión de los Estados Unidos sobre nuestras tierras de América, como decía el apóstol. Martí no solo vio el peligro, lo enfrentó y dio su vida por eso. Y cuando el acorazado Maine explotó, entre comillas, en la bahía de La Habana en 1898, el imperialismo yanqui encontró la excusa perfecta. No importaban las causas, porque se dice que la explosión la provocaron los mismos yanquis. Lo importante era intervenir, ocupar, controlar. España cayó, pero Cuba no fue plenamente libre. El dominio cambió de manos. Por eso, mediante la enmienda Platt, disposición legal aprobada en 1901 en el Congreso de los Estados Unidos, pero que se impone a la Constitución cubana que se hizo en ese mismo año durante el gobierno de Tomás Estrada Palma y en el contexto de la primera ocupación militar estadounidense en la isla, entre 1899 y 1902. Se aseguraron mecanismos de injerencia directa para responder a los intereses estadounidenses en Cuba tras la independencia. Se refiere a la independencia de España. Y en 1903 impusieron la base naval de Guantánamo, una herida abierta en la soberanía cubana que aún hoy persiste. Un enclave militar extranjero en territorio nacional, símbolo vivo de la imposición imperial. Pero el pueblo cubano nunca aceptó ser colonia ni patrio trasero de nadie. Décadas después, con el triunfo de la revolución, Cuba rompió las cadenas y eso fue imperdonable, porque Cuba demostró algo que el poder imperial no podía permitir, que un país pequeño, bloqueado, subdesarrollado, podía levantarse, organizarse y construir un camino propio, que era posible desafiar el orden establecido, que no todo estaba escrito,
y entonces llegó el castigo. Desde 1959 todas las administraciones estadounidenses, sin excepción, han mantenido el bloqueo. Un bloqueo que no solo es económico, es un acto de guerra silencioso, un mecanismo de asfixia diseñado para rendir a un pueblo por hambre, por necesidad, por desesperación. Lo llaman embargo en Estados Unidos y en algunos otros países. Pero es un bloqueo criminal, inhumano y medieval. Y sus consecuencias son reales: escasez, dificultades, sufrimiento cotidiano. Y frente a esto, la comunidad internacional ha hablado claro. Desde 1992, la Asamblea General de la ONU ha exigido año tras año el fin de esta política de bloqueo. En el 2025, el año pasado, la Asamblea General de la ONU votó por 30ª vez y el voto fue una mayoría aplastante contra el bloqueo. Solo 6 países dijeron que no, votaron en contra. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Ignorar la voluntad del mundo. Además, leyes como la Hart-Burton extienden este castigo más allá de las fronteras de Cuba, intentando imponer su política en otros países, en la extraterritorialidad, convertida en herramienta de cohesión global. El canciller cubano el año pasado, Bruno Rodríguez, lo ha dicho con claridad en la ONU. El bloqueo es ilegal, inhumano y viola los derechos fundamentales de todo un pueblo. Y sin embargo continúa. Por eso este no es solo un problema de Cuba, es un problema del mundo. Porque hoy es Cuba, pero mañana puede ser cualquier otro país que decida no someterse al imperialismo americano. La pregunta es sencilla: ¿vamos a seguir mirando hacia otro lado? ¿Vamos a permitir que se castigue a un pueblo entero por decidir su propio destino? No basta con votar resoluciones, no basta con declaraciones diplomáticas. Hace falta coherencia, hace falta valentía, hace falta actuar. Porque cuando los pueblos se unen, ningún bloqueo es suficiente. Cuando la dignidad se impone, ningún imperio es invencible. Es hora de decirlo alto y claro. Basta de bloqueo, basta de asedio, basta de imperialismo yanqui, sátrapa, guerrillero, genocida y asesino. Yankee Joe, la historia no absorberá a quienes callan. Hasta la victoria siempre venceremos. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. José Martí.